Si te imaginas un futuro en que las máquinas conquistan el mundo, no estás solo. Sin embargo, lo más probable es que en los próximos años el campo laboral no sea solo de las máquinas, sino de quienes aprendan a trabajar con ellas. A pesar de nuestro miedo a ser reemplazado por las máquinas, es posible que aquellas características que nos hacen humanos nos salven del desempleo tecnológico. ¿Cuáles son estas características? ¿Cómo la inteligencia artificial generativa, la robótica y la transición energética están transformando los puestos de trabajo? ¿Cuáles son los desafíos para la educación? En este episodio vamos a explorar las tendencias que ya están dando forma a un mercado laboral cada vez más dinámico y desafiante, desde cómo se están incluyendo a las poblaciones en el uso de las tecnologías digitales hasta cómo se reinventan los programas universitarios. Hoy vamos a descubrir qué habilidades necesitamos y cómo sobrevivir al cambio tecnológico. Así que si te interesa saber cómo estar más preparado para los retos del mañana, acompáñanos en este viaje hacia el futuro del trabajo. Soy Rob Vallejo, estudiante de doctorado en Gestión Tecnológica y divulgador científico, y hoy les traigo una nueva discusión sobre los dilemas tecnológicos actuales. Como todos los sábados, a las 18 horas, Estación Divulgaciencia está en órbita en todas nuestras plataformas digitales y de nuestros aliados. Y los domingos, acuérdate que puedes escucharnos en radio a las 11 de la mañana por Cultura FM 100.9. Gracias a la OEI Ecuador y la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, despegamos. Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulgaciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! La transformación digital y este cambio tecnológico que estamos experimentando sin duda están influenciando y transformando el mercado laboral. Algunos puestos de trabajo van a desaparecer y por supuesto también nuevos puestos de trabajo también van a surgir. Justamente por eso es la importancia de tratar este tipo de temas del día de hoy. Esto significa, por ejemplo, que va a aumentar también la demanda de algunas habilidades tecnológicas como por ejemplo el manejo de la inteligencia artificial generativa, la Big Data y también otro tipo de habilidades que son ya un poco más blandas. Podemos hablar también de la creatividad, de la resiliencia, la flexibilidad y también por supuesto la agilidad para adaptarnos al cambio. Justamente por eso este tipo de cambios que son tecnológicos también afectan a la sociedad y promueven cambios económicos y también cambios sociales. Por esto es increíble topar este tema el día de hoy con invitados increíbles, también maravillosos, para discutir de este tema. Y para comenzar este primer bloque vamos a tener la compañía de Daniela Naranjo. Ella es jefa de programas en Fundación Telefónica Movistar, donde lidera los proyectos Profuturo y Bachillerato 4.0, que están enfocados en la apropiación tecnopedagógica en instituciones educativas y también en la promoción de la ciudadanía digital. Daniela, es un gusto contar contigo en este programa para conversar sobre este tema tan importante. Hola, muy buenos días con todas y todos. Es un placer estar aquí el día de hoy. Daniela, un poco para comenzar a discutir sobre este tema, cuéntanos a qué se refiere este término apropiación tecnopedagógica. Bueno, pensemos en un término que tal vez todos usamos, que es la apropiación del espacio público. ¿Qué significa esto? Cuando las personas, ¿no es cierto?, la sociedad entra al espacio público, se toma el espacio público, hace actividades en el espacio público. Lo mismo pasa en el entorno digital. A mí no me gusta hablar de entorno digital, no de internet, no de tecnología, sino de este entorno en el que tenemos la tecnología, los ecosistemas digitales y en donde podemos ejercer derechos y ser ciudadanos digitales. Entonces, en este entorno nosotros nos apropiamos del entorno digital. Y esta apropiación tecnopedagógica es justamente que un individuo tiene relacionamiento con el entorno digital para utilizarlo en el aula, en el caso de los docentes, o para aprender, en el caso de todos nosotros, que podemos ser parte del entorno digital mientras aprendemos. Entonces, es un concepto más allá de que el docente pueda, no sé, digitalizar sus clases, por ejemplo. Es un tema de desarrollarse en el entorno, de ejercer derechos en el entorno, de saber cómo la tecnología resuelve los problemas
sociales de los problemas que estamos teniendo en el aula. Qué interesante, Daniela. Bueno, me parece súper chévere, ¿no es cierto? Así como tenemos nosotros derechos de, bueno, ocupar, por ejemplo, algunos espacios físicos, de la misma manera siento que este espacio digital también es un territorio susceptible de apropiarse, ¿no es cierto? Algo que me parece súper chévere de este término de apropiación tecnopedagógica es que no se enfoca directamente en el uso de herramientas digitales, sino se enfoca en el estudiante, ¿no es cierto?, en los docentes, en cómo las personas pueden utilizar a través de técnicas pedagógicas la tecnología. Exactamente, se enfoca en el individuo y cómo se relaciona con la tecnología. A veces pensamos que la tecnología es la solución a todos los problemas, cuando ni siquiera sabemos del problema. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, a las escuelas a hacer proyectos con uso de tecnología, lo primero que les preguntamos a los docentes es cuál es su problema, ¿no es cierto? Ajá. Y entonces sí podemos decir, bueno, la tecnología te puede apoyar en esto. Hay veces que pensamos, bueno, pongamos computadoras y después cuando tenemos las computadoras no sabemos para qué usarlas. Exactamente. Tenemos que centrarnos en el individuo, en los problemas que estamos resolviendo para desde ahí saber si la tecnología es o no la solución. A mí me encanta utilizar una analogía, ¿no es cierto? Cuando pensamos en encontrar soluciones a través de la tecnología, a veces puede ser como, no sé, intentar arreglar un armario que está dañado con un martillo. No siempre el martillo va a ser adecuado para arreglar ese armario, sino necesitamos enfocarnos en una solución estratégica que pueda implicar diferentes tipos de herramientas. No solo una herramienta tecnológica, sino también seres humanos, por ejemplo. ¿No es cierto? Algo que me parece interesante también es sobre los proyectos que estás liderando. Cuéntanos un poquito más sobre Profuturo y Bachillerato 4.0. Bueno, estos dos proyectos se implementan en instituciones educativas. Lo que nosotros queremos es que los niños, niñas, los jóvenes empiecen a desarrollar competencias digitales desde edades tempranas. Entonces, también tenemos toda una política en torno a qué edad los niños y niñas tenían que acceder a tecnología, ¿no? Que tampoco es desde muy pequeños, pero en todo caso, Profuturo se enfoca en educación general básica y lo que busca es brindar experiencias innovadoras de aprendizaje en escuelas que de otra manera no tendrían acceso a tecnología. Entonces nosotros entramos con lo que nosotros llamamos una solución digital, que es un entorno digital con plataforma educativa, con todas las seguridades para que no tengan riesgos los niños al usar la tecnología y que le permita al docente gestionar su clase con la tecnología, hacer todo lo que es enseñanza personalizada, por ejemplo, poner diferentes ejercicios para los diferentes niños de acuerdo a cómo van aprendiendo, y lo que también hacemos es asistencia tecnopedagógica con las escuelas para que los docentes sepan cómo utilizar la tecnología, que no piensen que la tecnología simplemente entra y tal vez muchos la ven como una carga de trabajo más, otros la ven con miedo, otros lo ven como la solución sin saber el problema, como habíamos dicho, pero estos asistentes les permiten entender cómo la tecnología puede ser innovadora en el aula y cómo la tecnología puede resolver sus problemas, y tenemos un sistema también de monitoreo que nos permite saber cómo van los aprendizajes en temas generales de niñas y niños, algunos aplicativos con inteligencia artificial que permite justamente la personalización del aprendizaje, enfocado en matemáticas, porque hemos visto que si es que no desarrollamos competencias matemáticas, es muy difícil pasar al, por ejemplo, el pensamiento computacional o temas de robótica. Claro, y programación. Y programación, entonces es la base y nos hemos enfocado en eso desde el año pasado. Y bachillerato está ya enfocado un poco en cerrar, ¿no es cierto? Ya acompañamos la educación general básica y en cerrar este ciclo de aprendizaje para que los jóvenes puedan desarrollar estas competencias digitales, pero enfocadas en el emprendimiento. ¿Por qué emprendimiento? Porque en la realidad del país vemos que muchos jóvenes salen del colegio y no tienen acceso a educación superior, y tal vez la primera idea que tienen es, bueno, voy a emprender, y muchas veces la materia de emprendimiento se ve como algo teórico. Entonces lo que buscamos es hacerlo práctico. Qué chévere. Y el Bachillerato 4.0 está enfocado en eso, en desarrollar competencias de emprendimiento, competencias digitales, y entonces desarrollar ya de forma práctica emprendimientos sociales. Me parece súper importante lo que están haciendo ustedes en este momento. Cada vez más vemos cómo las tecnologías digitales están penetrando en la sociedad. Son más accesibles a la mayor parte de la población, pero siempre hay un sector poblacional que se queda fuera. Puede ser personas, por ejemplo, en los lugares rurales, o tal vez personas que tengan pocos recursos y no pueden acceder a este tipo de herramientas tecnológicas. Lo que ustedes de alguna manera están haciendo también es transformando digitalmente y ayudando a que los estudiantes y los docentes puedan adaptarse a este mundo cada vez más digitalizado.
Cuéntame un poquito más, ustedes como Fundación Telefónica, ¿cuál han visto que es la importancia de que toda o la mayor parte de la población tenga estas competencias digitales? Bueno, a ver, nosotros el año pasado me parece salió un estudio que decía que solo 1 de cada 10 ecuatorianos tiene competencias digitales avanzadas. ¡Wow! Y los Uy, 4 estamos atrasadísimos. estamos súper atrasados. Ah, no. Y un poco el desarrollo de competencias digitales empezó a hablar después de la pandemia, porque nos tocó migrar. No es que es algo que venga como una política, por ejemplo, del Estado de desarrollar competencias digitales. La mayoría de política enfocada a transformación digital se dio después de la pandemia, como una especie de respuesta más que un tema de pensar en cómo el Ecuador debería enfocarse en este tema. De alguna manera también tal vez nos presionó a hacer este cambio, esta transición, pero nos cogió bastante no preparados, ¿no? Ajá. Sí. De hecho, si ves datos de los docentes antes más o menos 1.200 se formaban en competencias digitales. La pandemia fue que empezó el boom de aquellos de formarse y de entender un poco cómo se usa en el aula, pero estamos súper atrasados y como fundación lo que nosotros buscamos es que desarrollar un aprendizaje continuo en los ciudadanos digitales. Nosotros pensamos que debemos ser ciudadanos digitales para que de esta forma podamos desarrollar esas competencias que el futuro necesita. Y no solo competencias tecnológicas, sino, como tú decías, competencias también que les llamamos blandas, pero que en realidad son muy poderosas, que es el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas. Qué chévere. Yo cuando me imagino el futuro, a pesar de que muchas personas como lo imaginan o lo proyectan, lo visualizan como en las películas, ¿no es cierto? Con un montón de máquinas apropiándose de todos los puestos de trabajo. Pero yo me imagino a personas que trabajan junto a máquinas, ¿no? Obviamente esas personas necesitan tener las habilidades para poder trabajar en equipo y también liderar, supervisar y de alguna manera estratégicamente utilizar las máquinas para que no sean ellas las que estén en todos los puestos de trabajo, ¿no es cierto? Sino que complementen las habilidades que tenemos como seres humanos. Por eso decía un poco, me parece que en el futuro vamos a necesitar humanos más humanos, que sepan trabajar también con las máquinas. Y finalmente, Daniela, me gustaría preguntarte, desde Fundación Telefónica, ¿cuáles consideran ustedes que son las habilidades o las competencias digitales más importantes? Nos has contado algunitas, pero tal vez aparte de esas, ¿cuáles más? A ver, nosotros creemos firmemente en el aprendizaje a lo largo de la vida. Ya. O sea, creemos que la habilidad de autoaprendizaje es de las principales que debemos desarrollar. Y también la respuesta al cambio, la respuesta rápida al cambio, porque estamos en un mundo en el que cada vez cambia más rápido todo y tenemos que saber cómo adaptarnos a este cambio, cómo ser creativos e identificar nuevas soluciones a problemas que tal vez también han cambiado, que tal vez no, pero la gente cambió y entonces tenemos que solventarlos de otra forma. También la creatividad. A veces cuando tenemos, por ejemplo, talleres con docentes, nos preguntan, ¿y cómo tiene que ser el docente ahora que la tecnología sabe más que nosotros? Entonces, una de las respuestas es creativo, porque si no eres creativo como docente, no vas a poder ni usar la tecnología primero, ni después también buscar formas en que los niños o niñas se sientan tal vez atraídos por tus clases sin que estén viendo la tecnología. Entonces creemos que la creatividad es muy importante. Y después del pensamiento crítico, porque si no tenemos pensamiento crítico, no sabemos si es que la tecnología nos está mintiendo o nos está diciendo la verdad. Wow, sí, considero que es súper importante. Completamente. Y el otro que el otro día conversábamos en la oficina, que con la inteligencia artificial, una de las habilidades más importantes que tenemos es hacer buenas preguntas. Ah, muy bien. Porque si no sabemos qué preguntar, ¿cómo vamos a esperar una respuesta que en realidad satisfaga o que en realidad esté diciéndonos lo que nosotros necesitamos? Y cada vez creo que va a haber nuevas habilidades que debemos desarrollar, pero también pensamos que las otras habilidades mucho más sociales son muy importantes. Leíamos la otra vez que muchas organizaciones están buscando personas que logren atraer y convertir al talento en las empresas, porque después del talento que también está desarrollando temas tecnológicos es muy volátil, ¿no es cierto? Lo buscan de muchas empresas, viene y se va. Entonces decía que los líderes tenían que crear esta empatía con el equipo para poder atraerlos y mantenerlos en las empresas. Claro, entonces todas estas habilidades sociales van a ser muy importantes. Y qué chévere que ustedes estén trabajando también en que personas desde edades tempranas puedan ya adquirir estas habilidades. Porque vemos que también para personas que tal vez somos un poquito más mayores, esto es más complicado, ¿no? Sí, y creo que lo importante también es que entendamos
que tenemos que guiar a los niños en el uso de la tecnología. A veces pensamos, no, ellos ya saben usar tecnología, ¿no es cierto? Pero lo que saben es la parte técnica, ¿no? De darle scroll, de prender, de apagar, pero no podemos pensar que ellos ya desarrollaron pensamiento crítico, por ejemplo, de un momento a otro. Y eso es algo que también empujamos mucho, que es el uso seguro de Internet con niñas y niños, ya que trabajamos con ellos. Y creemos firmemente que así como no sé, en el entorno, ¿no es cierto? Nosotros les enseñamos a cruzar la calle, a parar cuando el semáforo está en rojo, tenemos que también enseñarles a tener este relacionamiento con el entorno digital. A mantenerse seguros, a desarrollar pensamiento crítico, todo ello. Daniela, me encanta. Justamente esta analogía me parece súper importante, ¿no es cierto? Ser ciudadanos digitales es prácticamente ocupar esos territorios digitales, pero también de manera segura y de manera crítica. Como seres humanos que vivimos en este cambio, en esta penetración de las tecnologías digitales de nuestra vida, ya no únicamente ocupamos de estos espacios físicos y presenciales, sino también ocupamos de estos espacios digitales y necesitamos diferentes competencias para poder navegar estos entornos de manera segura. Muchas gracias, Daniela, es un gusto conversar contigo. Un gusto siempre acompañarles, gracias por la invitación. Regresamos en un ratito, chicos. Agárrate, la estación Divulgaciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos, que la aventura continúa. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. Desde nuestra existencia. 100.9. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Regresamos, nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología. Chicos y chicas, regresamos de Estación Divulgaciencia. Estamos hablando sobre un tema súper importante en la actualidad y es sobre el futuro del trabajo. En el primer bloque conversamos un poco sobre cómo iniciativas privadas están intentando proveer a la población joven de herramientas digitales para que pueda adaptarse fácilmente a estos cambios que estamos viviendo actualmente. Y nos preocupa mucho esto porque actualmente ya necesitamos adaptarnos desde diferentes aristas, tanto, por ejemplo, desde los espacios laborales como también desde la educación. Y en este sentido me gustaría compartirles también un pequeño dato, porque según las proyecciones del Foro Económico Mundial, del 2025 al 2030 van a desaparecer cerca de 8% de los trabajos, de los puestos de trabajo que actualmente ya están en funcionamiento. Esto equivale a 98 millones de plazas de trabajo. Pero también van a aparecer 14% de plazas de trabajo nuevas. Esto equivale más o menos a 170 millones de nuevas plazas de trabajo. Lo que nos preguntamos ahora es cómo la educación superior se está adaptando para poder proveer de ese tipo de habilidades a las personas que van a trabajar en el futuro. Y para eso es un gusto para mí presentar a mis siguientes invitados, que es
Juan Pablo Espinosa, un apasionado del servicio y la creatividad con una sólida trayectoria en la innovación y la transformación digital. Él es rector de Kruger, Instituto Exponencial, quienes se dedican a transformar la educación y el trabajo para impulsar vidas, y también Tania Pazmiño, ingeniera empresarial, especialista en creación de empresas y coordinadora del Club de Emprendimiento EPN y responsable del diseño del programa de gestión de la inteligencia de negocios. Bienvenidos, chicos, qué gusto tenerlos acá. Robbie, qué gusto estar Qué contigo. genial. Este tema es increíble. Cuéntenme ustedes más o menos cuáles proyectan desde sus perspectivas, cuáles son las habilidades que se van a necesitar en el futuro. Bueno, desde la educación superior hemos visto que la necesidad de habilidades de los profesionales de futuro se centran básicamente en la gestión estratégica dentro de las organizaciones en combinación con el análisis de datos y también la capacidad de adaptación, capacidad de resiliencia frente a los cambios. A partir de estos tres ejes hemos visto la necesidad de involucrar la parte tecnológica, el uso de herramientas, el uso de la información, para transformarlas en un activo intangible dentro de las organizaciones, de tal manera que los nuevos profesionales tengan la capacidad de analizar la información desde un punto de vista técnico, pero también tengan la capacidad de comunicar esa información, de generar visualización, de compartir con el equipo de trabajo, motivándolos a partir de liderazgo, competencias y habilidades blandas que actualmente también se explotan mucho, y esto en conjunto con la parte estratégica, ¿no? Entonces, para poder adaptarse dentro de los cambios que se van a generar, es necesario también utilizar esta información, esta data, desde un punto de vista estratégico. Entonces, los programas que se están diseñando desde la educación superior van enfocados a eso, ¿no? A combinar la parte tecnológica fuertemente dentro de las carreras tradicionales. La universidad ya entendió que no podemos estar al margen de las necesidades del mercado, sino que ahora estamos trabajando de la mano. Tania, esto me parece súper necesario. Vivimos en una época en la que producimos una gran cantidad de datos y por supuesto necesitamos analizarlos y tomar decisiones al respecto. Lo que nos has comentado de esto que se está proponiendo desde la educación superior es súper importante porque también se prevé en cómo adoptar este tipo de tecnologías y analizar estos datos desde, por ejemplo, los puestos de toma de decisiones, desde los gerentes para bajar, se puede decir, o adaptar a toda la organización y los equipos de trabajo hacia este tipo de cambios o transformaciones digitales que estamos viviendo. Juanpa, cuéntanos un poquito más, ¿cómo lo ven este tema de las habilidades? Tal vez tanto el tema de habilidades tecnológicas como también el tipo de habilidades blandas. Bueno, nosotros estamos aquí para hackear el sistema. Y cuando hablas de hackear el sistema es que debe haber una diferente composición curricular, porque la que tenemos actualmente es muy obsoleta. Samuel Kahn dice, el creador de Khan Academy, él sabe decir que el modelo educativo es obsoleto porque no deberíamos tener vacaciones nunca, sino que deberíamos estar aprendiendo, como dijo Daniela, permanentemente. Entonces, en ese hackeo del sistema hay 4 esquemas muy importantes. Lo vemos también porque nosotros antes de entrar en el nivel de educación superior empezamos con los bootcamps que tienen mucha necesidad a nivel tanto de empresa como a nivel de ámbito educativo. Entonces esas 4 cajas, por así, bueno, no diría cajas, esas 4 esferas son las habilidades digitales y técnicas, mucho énfasis en IA, mucho énfasis en data análisis, mucho énfasis en lenguajes de programación. Ya el lenguaje de programación, tengo abogados que están estudiando lenguajes de programación, tengo contadores que están estudiando UX, UI, Figma. Entonces, estas habilidades digitales, hay una palabra muy importante que es del ser generalista. Entonces, también partimos de un dato. ¿Por qué ser generalistas en estas 4 esferas que te voy a contar? Porque de acuerdo a un estudio de la Cámara de Industrias de Pichincha, solo el 8% de empresas en el país contratan por título de maestría. Y la maestría siempre estuvo enfocada hacia el tema de la hiperespecialización, pero lo que buscan ahora las empresas es ser generalistas. Entonces, esta esfera de habilidades digitales y técnicas, la esfera de habilidades humanas o power skills, nosotros lo llamamos un poco más de estas blandas, porque realmente comunicación, liderazgo, asertividad es muy importante. Una tercera esfera que va muy enfocado a algo que ya dijo Dani en el anterior bloque, que es todo lo que es adaptabilidad y resiliencia, aprendizaje para toda la vida. Me parece que es una tercera esfera que hay que trabajar mucho. Y sí, y la cuarta, lo dijo hace algunos años, hace casi 8 años, del vicerrector de Singularity, Bim Bedwadwa. Él decía que cuando las máquinas gobiernen el mundo, lo que está próximamente a ocurrir, la creatividad, la reinvención y la pasión van a ser las nuevas reglas. Entonces es darle mucha fuerza a la creatividad, pero dentro de la estructura curricular, que es de STEAM, ¿sí? Muchos de nuestros alumnos ya sub 40,
Sí, porque también tenemos que pensar en esa que vamos a vivir 100 años. Entonces, ¿qué pasa con los que ya de 40 años ya se aburrieron de su primera profesión o ya no tienen salida laboral? Entonces, ellos no recibieron STEAM. Entonces, ellos no saben Scratch, no saben IoT. Entonces, se les hace más difícil adaptarse. La creatividad y el pensamiento crítico asociado con la tecnología es muy importante. Entonces, esas 4 esferas creo que nos permiten a nosotros hacer una propuesta que ya lo tienen muchas, yo diría, no universidades, ¿no? Eso es muy importante, así como hay el no mid, el no code. Creo que también hay esta tendencia de no universidades y ahí esto creo que permite hackear el sistema. Qué interesante. Los cambios que estamos viviendo y experimentando actualmente ya son bastante radicales. Lo que nos permite de alguna manera también es imaginarnos o esperar algún futuro también completamente diferente al presente que estamos viviendo actualmente. Entonces, por eso me gustó también mucho este término de ciudadanía digital que nos mencionaba Daniela en el bloque pasado, porque me imagino ahora que los nuevos puestos de trabajo deberían también ocupar este espacio digital. No únicamente imaginarnos, por ejemplo, puestos de trabajo en cubículos, en espacios presenciales, y también por esa razón preparar también a los profesionales del futuro desde herramientas digitales. Más o menos de esto me gustaría como que enfocarme en un tema de pedagogía, porque deberíamos comenzar a pensar en una forma diferente a ocupar esos espacios digitales de educación, ya no únicamente en aulas, sino tal vez en otro tipo de herramientas, que puede ser, por ejemplo, la nube, puede ser algún tipo de software colaborativo. ¿Cómo se ha pensado, por ejemplo, en este caso, la nueva malla de esta carrera que se piensa de inteligencia de negocios para incluir a la tecnología dentro de la educación? Bueno, básicamente dentro del programa académico la tecnología está inmiscuida dentro de todas las áreas que vamos a trabajar. El área legal, el área administrativa, procesos, está dentro de la estrategia, está dentro del análisis de los números, de la data. Además de eso, también se le vincula al estudiante al uso de las tecnologías a través del uso de plataformas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, uso de simuladores para poder ejemplificar una situación de una empresa y la toma de decisiones estratégicas. Chéverazo. Entonces, dentro del programa se han incluido varias herramientas que van a permitir al estudiante poder tomar toda esa información y utilizarla, porque no solamente se trata de obtener los datos, sino de utilizarlos de una forma estratégica, de una forma inteligente, para poder tomar decisiones. Es decir, que no se quede solamente en el análisis técnico, sino que ya empiece a asumir también roles de decisión, de gerencia. ¡Wow! ¡Qué chévere! Ahora, yo no sé cómo imaginarme realmente, no sé mucho sobre pedagogía, sobre todo para integrar como las nuevas herramientas digitales a este campo educativo, pero ¿cómo se piensa, cómo se proyecta que también a través, por ejemplo, de la educación de adultos se pueden integrar estas nuevas tecnologías educativas digitales? Más o menos, ¿cómo se lo piensa hacer? Bueno, yo tengo la oportunidad de ser docente de innovación educativa con profesores de cole, de escuela, en una universidad aquí. Y claro, fue una propuesta bien disruptiva que me la plantearon dentro de la maestría de educación, porque como tú sabes, Robbie, yo trabajo ya 12 años con startups y emprendimientos. Entonces, lo que me di cuenta es que el mundo de las startups se empieza a filtrar en el tema empresarial, al nivel de metodologías ágiles, Scrum, Kanban, Design Sprint, Design Thinking, y después termina moviéndose hacia el mundo educativo. Ahí tienes a 2 referentes, del uno que es Steven Blank y el otro es que es Simon Sinek, que están trabajando ahora en la reforma de modelos educativos americanos. Ahí tienes a Sir Ken Robinson, que estableció su libro Escuelas Creativas. Entonces, es como que se tarda mucho en llegar a estos modelos disruptivos, Business Model, Canvas, Alex Osterwalder y todo lo que vemos en el mundo de las startups. Se tarda mucho en llegar hacia el modelo educativo. Chile e India han trabajado mucho con la incorporación de Design Sprint dentro de su modelo educativo. Entonces, ¿qué pasa? Para hacerte una analogía, y te voy a hacer una analogía entre 2 cosas que yo conozco. La primera, una empresa pública. Entonces, cuando tú gerencias de una empresa pública y quieres romper el molde del gerenciamiento de una empresa pública, tienes que terminar contratando startups. Y las empresas públicas que terminan contratando startups, formar que la ley no te deje, porque hay unas restricciones por los años de antigüedad, terminan triunfando y terminan haciendo cosas diferentes. Ahora nosotros hemos hecho lo mismo a nivel educativo. Nosotros solo trabajamos con aliados que son startups en assessment chilenas, de assessment de evaluaciones de competencias, startups en Prover Content, tanto de España como de Israel, y ahora startups en temas de gamificación y edutaining. Entonces, es decir, el modelo educativo tiene que romper el silo académico y el, ¿cómo le llaman?, claustro.
¿sí? Y tiene que basarse más en exoeducación. Y esa exoeducación, mira, en China, para terminar esta parte, en China cuando empezó el boom de la inteligencia artificial en el tema educativo, creo que hace unos 4 años, hay un artículo muy interesante que lo escribe una agencia de innovación inglesa, se me fue el nombre de esta agencia, que yo lo usaba mucho en clases. Yo les preguntaba a mis alumnos hace 4 o 5 años, les decía, creen que la IA les va a dejar sin trabajo. Pero hace 4 o 5 años, entonces ellos decían, no, jamás nos va a dejar sin trabajo. McKinsey sacó un estudio que no les va a dejar sin trabajo la IA a ningún docente, sino que se va a necesitar muchos más docentes, 3 veces más, por la educación personalizada. Pero retorno a lo que hizo China. China, con todos sus conflictos de propiedad y de protección de datos, liberó todos los datos y entregó esos datos a empresas de base tecnológica para que hackeen el sistema. Entonces, ¿qué debe estar haciendo ahorita la universidad para asemejarse más hacia los ámbitos corporativos, parecerse a las nuevas empresas? Y ahí es trabajar más con startups educativas, que en la región hay muchas. Qué interesante. Bueno, aquí viene también otro reto, ¿no es cierto? Necesitamos más docentes, pero ¿cuáles son las capacidades que deberían tener estos docentes? Vemos que tal vez el tipo de transformación educativa toma realmente años y esto no ha sido planificado. Estos cambios, estas transformaciones digitales y la penetración, por ejemplo, de la inteligencia artificial generativa no estaba prevista que sea tan rápida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos adaptar a estos profesores para que puedan proveer de esas nuevas habilidades al talento del futuro? Sí. Bueno, indudablemente el tema de la pandemia nos volcó a todos, ¿no? A tener que adoptar estas nuevas tecnologías. Para muchos fue bastante fuerte, para otros era ya un poco más cercana la experiencia con el uso de las herramientas. Sin embargo, ahora la educación sí demanda que los profesionales externos y los mismos profesores tengan que estar capacitados en herramientas tecnológicas, en el uso de la información, en el uso de la tecnología, para poder transmitir también a los estudiantes o utilizar estas herramientas dentro de las mismas cátedras. Entonces, lo que se viene es una preparación bastante fuerte, como decía también Juan, no solamente para los niños, que se dice que son los nativos digitales, que ellos ya se acercan mucho más a la tecnología, la manejan muy bien, pero también hay personas que no tuvieron ese acercamiento y a las que se les complica un poco más. Entonces, ante esto sí es necesario también iniciativas sobre la alfabetización digital, la forma de cómo enseñar también a las personas adultas a adoptar estas tecnologías para que puedan a su vez utilizarlas y transmitirlas. Qué chévere. Yo pienso que, bueno, obviamente nosotros actualmente, siendo personas jóvenes, relativamente jóvenes, docentes jóvenes, también nos tenemos que preparar y por eso también es importante que se desarrolle esa capacidad de autoeducación y de integración con la tecnología. He visto mucho últimamente bastantes cursos, por ejemplo, de cómo utilizar la inteligencia artificial generativa en la malla curricular. Obviamente esto todavía no es que está totalmente incorporado, es como más una iniciativa personal de cada docente antes que una iniciativa institucional, lamentablemente. Pero el futuro es ahora, entonces tenemos que comenzarnos a transformar. Juanpa, me gustaría preguntarte ya un poco para ir al tema también del futuro del trabajo. ¿Cuáles son los puestos de trabajo o las nuevas profesiones que ustedes esperan que surjan en el futuro? Casi todos unos millennials nosotros. Acá, en el borde. Te contesto, pero antes solamente hoy por primera vez me siento incómodo de que al instituto le digan educación superior. Porque el tema de educación superior plantea algunas problemáticas con respecto a la incorporación de nuevas formas de docencia. La IA te plantea un docente mentor y el docente para generar esas habilidades de mentoring no puede estar alejado de la práctica industrial y nosotros, por ejemplo, eso va a ser un problema, lo digo, en algún momento en acreditación, cuando ya nos toque, porque nosotros solo trabajamos con docentes que están trabajando. Entonces, la IA, este estudio de McKinsey, que salió hace algunos años, dice que los profesores van a recuperar la tercera parte de su tiempo. Entonces, ¿qué haces con esa tercera parte del tiempo con los docentes? Está bien investigación, pero también tienes que ponerles realmente a practicar y a sacar proyectos de verdad con los alumnos, y no todas las universidades lo hacen. Y de ahí, para contestar tu pregunta con respecto a los trabajos más demandados, sin duda van a ser los que tengan incorporados tecnologías exponenciales en sí, muy fuertemente, y lo veo ahora, ¿no? Lo veo ahora. Nosotros tenemos un programa de empleabilidad que ha llegado al 82% de empleabilidad de nuestros alumnos. ¿Y por qué ha llegado? Porque escogimos bien las carreras formativas en el inicio en los bootcamps y ahora esperemos en el tecnológico, donde esperamos llegar al 100% de empleabilidad. Entonces, todo lo que es desarrollo de software, yo lo veo en LinkedIn. Mi trabajo es hacerles match a mis alumnos con Good Jobs. Y lo veo en LinkedIn, mucho desarrollador, mucho UX, UI, bastantes ciberanalistas, y la oferta de
La oferta de ciberanálisis en el país es súper deficitaria y se termina contratando personas del exterior con excelentes remuneraciones. Análisis de datos, no ciencia de datos, porque tenemos que entender qué es lo que necesita la industria. Hay una tecnología de ciencia de datos aprobada en el país y no hay ningún estudiante graduado de científico de datos a nivel de tecnólogo. ¿Por qué? Porque nadie está contratando todavía en el país científicos de datos. Lo que están contratando son análisis de datos y no hay ninguna tecnología de análisis de datos. Nosotros estamos trabajando ahora en una nueva que es de análisis de datos de IA. Entonces, y claro, yo siempre hablo de sostenibilidad. Y esa sí es un poco dura porque en Colombia hay mucha fuerza en el empleo de sostenibilidad. Acá también, supuestamente, hacia el 2030 va a haber 3 millones de empleos verdes sostenibles en la región. Pero cuando les preguntas a los chicos si quieren estudiar sostenibilidad, de 100%, solo el 2% que te contesta que sí. Ahora nosotros estamos luchando por abrir un bootcamp de sostenibilidad, después que evoluciona hacia una tecnología de sostenibilidad. Pero a pesar que todavía no tiene receptividad, todo lo que es sostenible, todo lo que es verde, todo lo que es circular, va a tener mucha salida a futuro. No solo todo es tecnología, no todo es código, también hay mucha sostenibilidad y todo lo que sea referente al ser humano, a la people, al bienestar, eso va a tener mucha salida a happiness, a la alegría, y hay muy poca formación realmente especializada en que la gente sea feliz. Qué chévere. Bueno, sí, eso está preocupante. Sí, y sobre todo con estos cambios en los que demandan también de nosotros que pasemos más tiempo conectados conectados a un computador directamente, ¿no? Ocupando también esos territorios digitales. Se tendría que pensar nuevamente en cómo ocupar esos territorios de manera saludable. Ahora, me parece súper chévere también esto de cómo proyectan vincular también a la empresa, ¿no es cierto? A través, por ejemplo, de estos profesores que ya están trabajando, que forman parte de empresas. Una de las formas tal vez de brindar algún tipo de experiencia digital es también a través de las simulaciones, ¿no es cierto? De utilizar estas simulaciones de negocios o incluso sandboxes en que los estudiantes puedan resolver algunos problemas digitalmente, ¿no es cierto? Pero creo que uno de los nuevos desafíos también, tanto para los estudiantes que son jóvenes y que estarían estudiando estas carreras en los próximos 5 años, como también los nuevos profesionales que estarían regresando a las aulas para volverse a capacitar en estas habilidades digitales, el reto sería también vincularse o encontrar nuevas formas de vinculación con la empresa. ¿Cómo lo han pensado de esta manera, Tania? ¿Cómo se vincularía? Bueno, el diseño de la carrera está precisamente hecho en base a las necesidades de las empresas. Se colabora entre los docentes con la experiencia académica, con las empresas, con las necesidades que ellos manifiestan que tienen respecto del uso de las tecnologías. En base a eso se diseñan los programas académicos. Entonces, ese es el primer vínculo que tenemos, ¿no? El diseño en base a la necesidad de la empresa. La segunda es cuando ya los estudiantes están dentro de la carrera, están en su proceso, tienen también el acercamiento a través de pasantías, a través de la vinculación, trabajo colaborativo con las empresas. Entonces, en este aspecto sí nos queda todavía un poquito de la duda de si es que estos estudiantes van a encontrar los campos en los cuales se van a desarrollar como para adquirir la experiencia o si más bien los estudiantes van a hacer ese eje de cambio, que van a llegar a las organizaciones a inyectarles la duda, ¿no? ¿Y qué tal si? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si promovemos lo otro? ¿Qué tal si cambiamos? Porque como es una carrera que estamos sacando relativamente nueva, no vamos a encontrar un mercado ya listito para que el estudiante vaya a formarse, sino que tal vez se va a dar esa dualidad, ¿no? Van a adquirir la experiencia del mercado tradicional, pero también van a llevar muchos conocimientos dentro de la empresa para proponer cambios y mejoras. Esto va a ser duro, ¿no? Sí. Realmente esta transformación digital de las empresas es algo que toma bastante tiempo y de hecho es uno de los puestos de trabajo que va a ser demandado en el futuro, ¿no? O sea, personas que generen estos cambios, esas transformaciones digitales dentro de la organización. Ahora, por ejemplo, algo que he visto bastante que se hace sobre todo en el mundo de las startups es esto de los hackatones y también de los bootcamps. Pienso que sería una herramienta súper chévere para poder vincular también a las necesidades de las empresas con las nuevas habilidades que están desarrollando los estudiantes. ¿Cómo lo piensan hacer ustedes? Bueno, nosotros lo estamos haciendo, no me imagino un bootcamp sin un match day, un pitch day, un hackathon, unos games. Nosotros hacemos games que combinan tanto manejo digital como manejo de habilidades de liderazgo, de escape rooms y con el desarrollo de retos empresariales. Es parte de una transformación del modelo. Pero yo me voy a centrar ahora en lo que estaba leyendo estos últimos días de otras KnowYou hace algunos años, cuando trabajaba aquí en Apoli, a quien le tengo mucho cariño, en su empresa pública. Estaba en una conversación con una rectora y me decía, ¿cómo hacemos para que los alumnos vengan y sigan estudiando en la universidad? Porque también tenemos que entender que los chicos ya no quieren estudiar carreras largas,
sí, ya no quiero estudiar carreras largas. Y claro, le decía, es que la pregunta es diferente. Lo que va a pasar es que las universidades van a tener que ir a las empresas permanentemente. Entonces, si lo vemos, McDonald's ya lo tiene muchos años, Disney ya lo tiene muchos años, y todas estas no-U están cambiando a estas corporate universities, o sea, universidades corporativas. Entonces, así como nació Soy Henry en Argentina, Lambda School en Boston, haciéndole competencia a Harvard, ahora Bloomberg Tech, así como nosotros empezamos con nuestra propuesta educativa, tenemos que entender que las corporaciones van a tener sus propias universidades. Entonces eso invita a una adaptación y a una resiliencia y a un cambio del modelo. ¿Por qué? Y termino con esto. Antes, para estudiar tenías que irte a la universidad porque ahí estaba la gran biblioteca, el claustro universitario, y todo pasaba en la universidad. Yo no tengo un smartwatch por controlar mi tema de digitalidad, pero hoy realmente tienes todo el conocimiento en un smartwatch y después lo tendrás en un sensor. Entonces ya no es necesario ir hacia el gran claustro, y el claustro va a tener que irse a las empresas, y las empresas cada vez van a querer tener educación personalizada, más personalizada y adaptada a sus necesidades, y ese va a ser una gran disrupción del sistema, y hay que trabajar en eso, ¿no? Sí, bueno, aquí mencionas algo también que creo que es una de las grandes dificultades y desafíos, ¿no? Si es que pensamos en hackear el sistema, en proponer un nuevo tipo de educación, ¿qué tan rápido se mueve la parte legal, ¿no? O sea, todas las leyes que rigen el sistema educativo. Algo que tal vez se me podría ocurrir por ahí es primero poner el ejemplo, más o menos como cuando Elon Musk decía, cuando no estaba tan loco, que él decía, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, cambiar algo, tienes que generar algo mejor, algo que deje obsoleto a lo que ya existe. Entonces, es el... Tiene Adastra, ¿no? Tiene su universidad Adastra, claro, entonces ahora en camino. Para los riquillos de los... no sé si solo para los riquillos, pero tiene Adastra. No he preguntado todavía la mensualidad. Pero ahí es la palabra hackeo, ¿no? Claro. A veces hay que hacer las cosas sin pedir permiso ni perdón y esperar un poco que mientras pasa eso, el sistema, tú también, que el sistema se adapte un poco hacia acá. A nosotros, por ejemplo, en el proceso de aprobación del Instituto de Carreras, lo hicimos no tan lento, y el órgano de aprobación, el CES, está abierto a nuevas carreras y a carreras muy disruptivas y a mallas muy disruptivas. Entonces sí creo que hay esa posibilidad, pero hay pocos que lo intentan y se arriesgan. Claro, qué chévere. Chicos, me parece increíble esta conversación, se nos está acabando prácticamente el tiempo y me gustaría únicamente pedirles, ¿no? ¿Cómo ustedes imaginan que va a ser el futuro aquí en Ecuador? Porque obviamente podemos imaginarnos en el futuro global, en el norte global, cómo puede ser. Pero, ¿cómo piensan que va a ser el futuro del trabajo aquí en Ecuador en los siguientes 10 años? Dan. Bueno, el futuro de los trabajadores, lo que se necesitaría, el perfil de los profesionales, es personas que no solamente estén capacitadas en la parte técnica, en conocimientos, en el uso de herramientas, sino también personas que sean bastante humanos, ¿no? Que no estemos solamente para sobrevivir, sino para vivir, para generar oportunidades, tanto desde la persona como dentro de las organizaciones, ¿no? No solamente sondear y pelear en el mercado, sino también generar oportunidades, generar fuentes de empleo, no pelearnos con la tecnología. No es que la tecnología o la IA nos va a venir a reemplazar o que nos va a dejar como seres humanos obsoletos, sino que la IA, toda la tecnología en realidad es nuestra principal colaboradora, es nuestro socio estratégico para poder generar mayor avance. Entonces, a futuro lo que se necesitaría es eso, ¿no? Ir más allá, explotar el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, generar nuevas oportunidades, ser visionarios, ¿no? Utilizar el mismo conocimiento al que tenemos acceso para seguir un paso más allá. Si bien la tecnología nos ha ayudado a tener mayores conocimientos, uno ahora solo googlea, ¿no? O busca ahí en ChatGPT una conversación, listo, ya tenemos el conocimiento a la mano. Pero ¿qué hacemos con eso? Entonces, la idea es que toda esa información a la que tenemos acceso nos permita ir mucho más rápido, más allá de lo que hemos llegado hasta el momento. Chévere. Papi. O sea, yo creo que va a ser un futuro donde la gente trabaje menos. Esa es la verdad. Me sigo partiendo en el estudio de Singularity, de creatividad, reinvención, pasión, donde el humano dé un valor agregado diferente a lo que puede hacer la máquina por sí solo, donde haya profesiones, donde haya ese valor agregado. Creo que van a existir trabajos que ahora ni siquiera sabemos que existen y van a estar muy alineados hacia un tema más sostenible. Yo creo que el mundo va a estar muy preocupado del tema de la sostenibilidad, de uso de recursos,
mientras más crece la población. Y yo creo que ahí la creatividad va a ser muy importante. Y yo creo que vamos a vivir una época de abundancia, una época dorada. Yo sí soy ferviente de eso. Creo que vamos posiblemente a vivir más de 100 años y creo que vamos a vivir muy bien después de esos 100 años. Ojalá nos llegue a los millennials. Pero yo creo que hay que prepararse para eso. 3 a 7 trabajos a la vez, reinventarse cada 2 o 3 años. También creo que no hay que tenerle miedo a esto, porque antes nuestros padres estaban acostumbrados a estar 15, 20 años en un mismo trabajo, jubilarse y listo. Nada, nosotros cada 2, 3 años, yo tengo 4 profesiones, he cambiado de ser abogado, servidor público, innovador, ahora académico, y lo mismo, ojalá pueda algún rato aprender a cocinar o a tocar el bajo para acompañar. Las industrias creativas en el futuro del trabajo van a ser bien importantes, y yo creo que va a haber un mundo de abundancia cuando hagamos clic entre desarrollo tecnológico y desarrollo sostenible, y eso hay que prepararse para ese momento. Chévere, Juanpi, muchas gracias. Voy a finalizar únicamente diciendo que yo veo en el futuro bastantes desafíos, ¿no? Obviamente en la actualidad ya tenemos una brecha digital que intentamos cerrar. Pienso que el desarrollo y la adopción de las nuevas tecnologías va a crear una nueva brecha tecnológica también, no solo entre las poblaciones de los países, sino también entre diferentes polos económicos. Entonces, creo que el desafío, tanto institucional, o sea, desde la parte del gobierno como también de las organizaciones, va a ser intentar seguirle el paso a este desarrollo tecnológico y aprovechar las ventajas de esta tecnología de manera crítica, ¿no? Obviamente intentando cerrar las brechas, las desigualdades, pero también intentando manejar de manera ética estas nuevas tecnologías. Así que es un gran desafío tanto para nosotros como individuos, para las organizaciones, o sea, también para las empresas y también para la educación. Aunque hemos resuelto varias dudas sobre cómo la tecnología afecta a los puestos de trabajo, por ejemplo, en el futuro próximo se necesitará una gran cantidad de trabajadores que manejen herramientas tecnológicas para el análisis de grandes cantidades de datos, que apliquen, por ejemplo, responsablemente también la inteligencia artificial generativa para automatizar tareas, y más personas que lideren esa transformación digital en las organizaciones. Sin embargo, todavía tenemos varias preguntas por resolver. Por ejemplo, ¿de qué manera se gestionará el aumento de la demanda de energía que potencia esas tecnologías? Otra también es que tendremos más energía limpia o nos quedaremos con los sucios pero confiables combustibles fósiles. Próximamente conversaremos de esto. Les recuerdo que esta temporada podrán vernos todos los sábados a las 6 de la tarde en nuestras plataformas digitales y también de nuestros aliados, OEI Ecuador y Cuna Ecuador. Además, nuestro programa se retransmite por radio en Cultura FM 100.9 los domingos a las 11. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional y al maravilloso equipo de producción que tenemos tras cámaras. Gracias a todos y todas, porque gracias a ustedes la Estación Divulgaciencia está en órbita. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.